1 del Evangelio de Juan. Tenemos el pasaje para meditar esta tarde y está desde el versículo 35. Juan, capítulo 1, versículo 35. Juan, capítulo 1, versículo 35. Al siguiente día estaba otra vez Juan con él, dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Por qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ese es el pasaje. ¿Dónde ocurre esto que nos narra el evangelista Juan? Pues está en la ciudad de Betábara. El día anterior ha visto a Jesús y ha hecho un comentario: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el día siguiente, el segundo día después, donde está el grupo, está Juan también rodeado de sus discípulos. Discípulos, no olvidemos que cuando se habla de discípulos en la Biblia se habla de seguidores, de aquellos que van escuchando al maestro, que van enseñando. De ahí la palabra discípulo, discipulado también, en cuanto la persona aprende de quien el maestro le enseña como maestro. Y estaba Juan rodeado de sus discípulos, y con él estaban, al menos se nos mencionan, dos. Y vuelve a decir: Este es el Cordero de Dios. Esas son esas simples palabras. Y este versículo, este momento tan señalado, tan importante, es algo que deberíamos de prestar especial atención en nuestras vidas. Juan no hizo ningún argumentario, ni contó la gran historia, ni contó toda la historia de la Biblia, ni contó nada especial acerca de Jesús. Hizo simplemente un comentario: Este es el Cordero de Dios. Una afirmación enfática, una afirmación importante que muestra quién era aquel a quien habían conocido, aquel sobre el cual él había visto que se paraba el Espíritu Santo como forma de paloma sobre su cabeza, que estaba identificado. Pero llama la atención que a Juan, no solamente estos dos discípulos, Andrés y otro, del cual no se menciona su nombre, según MacArthur sería el propio evangelista Juan después, escucharon. Y los demás discípulos no reaccionaron, recibieron la información y ahí siguieron con lo que estuvieran haciendo o escuchando. Pero estos dos tomaron una decisión: fueron detrás de Jesús. La curiosidad, podríamos pensar, que les ha movido. ¿Qué les ha llevado? Era muy avanzado el día. Nos dice un detalle importante que la más de las veces nos pasa desapercibido. Era la hora 10. ¿Qué más da una hora que otra para escuchar las cosas y tomar decisiones, verdad? Bueno, pues el detalle que Juan nos pone aquí, ese detalle es importante. Era la hora 10. Los judíos tenían la costumbre de dividir la noche en 12 horas y los días que se veía, o sea, lo que es la parte de día, le dividían también en 12 horas. El día normalmente empezaba a las 6 de la mañana, depende de la época del año, terminaba sobre las 6, 8 de la tarde, lo mismo que fuera verano, que fuera invierno, como nos ocurre también aquí. El detalle importante es que faltaban 2 horas para que fuera de noche. Faltaban 2 horas para que fuera de noche. Y no había farolas en las calles.
ni había problemas de restricción de luz como tenemos en este momento, por parte de que se nos sugiere que consumamos menos electricidad y esas cosas. No había tenían esos problemas, pero era tardío, era tarde. Por eso nos dice que hablaban con Jesús: ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Venid, ved, y se quedaron con él aquella noche. No era propio de ninguna persona, ningún judío bien instruido, dejar que unos forasteros se fueran a la noche, que pudieran caminar por los caminos hasta la ciudad. No sabemos exactamente en qué lugar de Betábara estaba Jesús, no se nos dice, dónde era la casa en la que él paraba, y no tiene importancia. Lo importante es que Jesús los hospedó aquella noche, que ellos escucharon el testimonio de Juan. Este es el Cordero de Dios. Así que lo siguieron, vieron dónde moraba y se convirtieron en discípulos de Jesús. A partir de este momento, que ya moran en la casa donde para Jesús, que no tenía ninguna casa propia, sino que eran siempre habitaciones o estancias prestadas. Había mujeres y nobles también, quienes le prestaban de sus casas algunas partes para que pudiera estar después con sus discípulos. En otras ocasiones tenía que dormir en el hotel de las 1001 estrellas, es decir, a cielo raso, donde le tocara. Pero hay un detalle en este pasaje. Se nos habla de dos discípulos, que luego vemos cómo fueron leales, cómo fueron firmes seguidores del Mesías, cómo fueron fieles testigos de lo que habían visto alrededor de Jesús. Son el embrión de la iglesia. Dos discípulos forman el embrión de la iglesia. Más tarde se unirá un tercer discípulo, Pedro. Andrés informará a Pedro de lo que ha visto, de cómo han encontrado al Cristo, el Mesías, el Cristo, y Pedro viene y también está con Jesús y se une al grupo. Así que para algunas personas, sobre todo del mundo o mundanas, tiene gran importancia la cantidad de congregantes que hay o con personas que asisten a una iglesia local, como es esta, un edificio pequeño. Y aprovecho de dar la bienvenida a estos hermanos que nos visitan esta tarde, ¿no? Y les es muy importante que el local sea grande, bien hermoso, con buen aire acondicionado, sin tener que utilizar el movedor de aire manual, que tanto nos ayuda a pasar el rato, ¿verdad? Pero la primera iglesia la formaron 3 personas, es el embrión de la iglesia. Luego se fueron sumando, y hubo un día que se nos dice en el libro de los Hechos que se sumaron 3.000 aquel día, 3.000 de golpe, y no estaban en un edificio, ni en un gran teatro, ni en un estadio, simplemente en una calle, en una plaza, donde habría un promontorio, algo donde pudiera subirse Pedro y otros discípulos y poder testificar a los que por allí pasaban. Hay una lección importante, y es el bien que hace testificar continuamente de Cristo. Y ejemplo tenemos en Juan el Bautista. Él iba enseñando a la gente la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Los bautizaba en agua, como él mismo confiesa, porque vendrá uno que bautizará en el Espíritu Santo. Pero Juan daba un mensaje: arrepentíos. Y las personas bien conocedoras de su propia vida, bien conocedoras de la historia del judaísmo, bien conocedoras también, porque lo habían estudiado, aun cuando no lo practicaran, las enseñanzas de los rabinos, sabían que no eran agradables a Dios. Sabían que no habían hecho quizás los sacrificios sustitutorios que estaban establecidos en la ley, con aquel cordero inmaculado, sin mancha, de 1 año, que tenía que ser sacrificado en sustitución del pecador que lo ofrendaba. Tal vez no lo habían hecho, tal vez sí, y tal vez pensaban que podía ser insuficiente. ¿Cómo con este simple acto voy a ser yo perdonado y aceptado delante de Dios? El arrepentimiento requiere un examen de uno mismo. Estamos acostumbrados a ver normas con las cuales compararnos constantemente. La norma más reciente y revolucionaria que nos ha dado nuestro gobierno es que tenemos que tener el aire acondicionado a 27 grados.
Pero a las 9 de la mañana no funciona el aire acondicionado, sino la calefacción si lo tienes en automático. ¿Habrán pensado lo que han dicho? Yo sé los que piensan que no han pensado, que de su despacho con un buen aire acondicionado han tomado decisiones y nos lanzan a todos los españoles a gastar no en refrigerar nuestras casas, sino en calentarlas en verano, en agosto. Eso es divertido, porque si en la calle estamos a 21 grados y en casa tenemos que estar a 27, bueno, de momento, según he escuchado, esa norma es solamente para los comerciales y lugares públicos. Nos libramos en nuestras casas. Aquí no protestaremos porque tenemos un aire acondicionado a la temperatura exterior y lo que muevan los ventiladores. Así que tampoco nos preocupa como lugar público. Pero lo que sí que entendemos es que Juan está transmitiendo un mensaje, y ese mensaje simple, sencillo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice en el versículo 29. Es algo que cuenta, algo que escucha. Y todos conocemos y sabemos de muchas normas, y a veces no las cumplimos, a veces las ignoramos. Me decían esta mañana que en el centro de Valladolid se ha establecido, por razón de la contaminación, un límite de velocidad máximo de 30 km por hora. Y entonces decía el periódico que como ayer había muchos conductores que no habían atendido a esa instrucción, pues se lo iban a recordar con un papelito, que les llegará dentro de un par de semanas a casa con una multita. Cosas que pasan, ¿verdad? No me he enterado de la norma. Hablaba hace unos días con una persona que tiene un comercio y hablaba justamente del aire acondicionado. Y se quejaba que le dolía la espalda porque tiene ahí la difusión muy cerca. Digo, bueno, no te preocupes, que a partir del día 9 no te puede doler la espalda por eso, porque tienes que ponerla a 27. No me he enterado. Y es cierto, hay muchas normas que no nos enteramos. Hay otras que nos enteramos de ellas y no las practicamos. Somos rebeldes, vamos a escondidas, ponemos 50 kilómetros a 105 cuando tenemos que ir a 100. Porque sabemos que el radar suele saltar a 110, por eso de la tolerancia, y todavía no nos pilla. También hacemos de esas cosas. Quizás aquellos que escuchaban a Juan el Bautista cuando predicaba e invitaba al arrepentimiento, pues eran también de aquellos que conocían la ley y sabían que no la habían cumplido. Pero no prestaron especial atención a esa afirmación tan importante y categórica y que se da cumplimiento a la promesa de Dios de que este es el Mesías que Dios había prometido, que vendría a vosotros, que estaría con vosotros, que os enseñaría a vosotros y que pagaría el precio de vuestros pecados. Este es el Cordero de Dios, porque es Dios quien lo provee y es el que verdaderamente quita el pecado del mundo. No se enteraron. No se enteraron. O no lo entendieron, vamos a ser un poco indulgentes con aquellos mismos. Lo cierto es que nos dice el Evangelio, al menos Juan lo que nos cuenta, es que fueron solamente dos los que se pusieron en movimiento y se acercaron a Jesús. Jesús estaba por allí. Dice, al siguiente día estaba otra vez Juan y con él sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, volví a comentar, este es el Cordero de Dios. Juan, Andrés, son de los únicos que se nos mencionan, que reaccionaron, que pensaron en esa afirmación que Juan había hecho el día anterior, lo que había vivido el día anterior, y tuvieron la curiosidad. La curiosidad. ¿Y quién es este? Vamos a ver qué habla, qué enseña, con quién se reúne. ¿Realmente será una persona digna? ¿Por qué nuestro maestro lo ensalza de esta manera y dice de él estas palabras tan inesperadas? Porque no había establecida una fecha para que Dios mismo se humanara entre nosotros y fuera el Mesías, el enviado, el Cristo, el sustituto, que el Cristo es palabra en griego, el Mesías es la palabra en hebreo y significan lo mismo. De esa curiosidad, de ese acercamiento, les llevó a preguntarle a Jesús,
¿Dónde vives? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde estás? Sin duda estaban escuchando posiblemente cómo estaba hablando a otras personas y quisieron acercarse más y conocer más de Jesús. Fijémonos, una frase. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al día siguiente, sin mayor insistencia, este es el Cordero de Dios. No hubo una apología del cristianismo, no hubo un repaso a los profetas ni a los salmos lo que decían acerca del Mesías que habría de venir. No tuvieron que contar a nadie la Biblia en verso, como se suele decir en ocasiones, cuando uno resulta pesado. Ya nada, no me la cuentes, que yo me sé la Biblia y está en verso. Bueno, no nos escucha. Pero el testimonio de Juan fue sencillo, en las simples palabras, y repetidas, y constantes, sin cambio, sin adaptación a lo que el auditorio, sus discípulos que los rodeaban, pudieran entender de otra manera. La verdad absoluta. Este es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos enseña una cosa particularmente, a mi entender, y es que no tenemos que tener un cursillo de evangelización. No tenemos que hacer un cursillo, leer 7 libros para saber cómo dar testimonio a las personas con las que nos rodeamos. Es sin duda que muchas veces cuando hablemos no nos van a entender. No olvidemos que los discípulos de Juan no entendieron lo que dijo el día anterior. Y solo dos, se pone de manifiesto que entendieron algo y les llegó a lo que conocían de la Escritura, del Cordero Inmaculado que habría de ser sacrificado. 2 se pusieron en movimiento. 2 escucharon. Lo escucharon por segunda vez y les hizo pensar, ¿por qué nosotros no tomamos este ejemplo y simplemente contando lo que hemos descubierto, lo que sabemos, lo que hemos vivido, cómo el Señor nos ha cuidado, contarlo con palabras sencillas, cortitas, para que la gente nos pueda escuchar? Y tal vez la primera vez nos tienden de locos, y la segunda, la tercera, la décima, y quizás en la duodécima se paran a pensar, ¿cómo es que este piensa así? Hay que ver con qué parsimonía te lo tomas. Me hizo una ocasión un comercial de publicidad cuando le digo, oye, me has hecho la publicidad patas arriba. Te dije y te pasé los datos por escrito que tenía que ser de esta manera y para estas fechas, me lo has cambiado, no sirve de nada. Dice, cualquier otro cliente mío se habría subido por las paredes y me habría llamado menos bonito cualquier cosa. No tiene remedio. No vas a recoger los periódicos que se repartieron ayer y tachar y poner los datos buenos. ¿Qué lo vamos a hacer? Te has equivocado, no ha servido de nada. Pues bueno, ¿con qué tranquilidad te lo has tomado esto de hoy? Con tranquilidad tenemos que tomarlo. Cuando damos nuestro testimonio, la gente no nos escucha, pero la gente nos ve en nuestra actitud, escucha nuestras reacciones, nuestros enfados ante situaciones en las que ya no tienen remedio. Yo también cuando joven tuve mi época en la cual usaba mucho el claxon del coche. Cuando joven utilizaba mucho el claxon del coche y mi hijo, cuando voy con él, siempre está faltando a los conductores o malos conductores que se cruzan en su camino. ¡Tonto lava! Entre otras expresiones, siempre suaves, no malsonantes, pero sí de enfado que el conductor del otro coche no lo oye, o tocarle el claxon para que se mueva. Sí es cierto que en ocasiones ahora pues no me queda más remedio que recordarle a alguien que está el semáforo ya abierto y que han pasado unos segundos que se han hecho larguísimos y que no se ha puesto en movimiento. Y a mí también me lo tienen que hacer porque a veces me distraigo en la luz del semáforo y mi copiloto la más de la vez me dice, ya está abierto. Pero si no lo ha escuchado o se le ha pasado, pues ya alguien que viene detrás me toca el claxon para que me mueva. Pero antes, yo como joven lo hacía y lo escuchaba mucho más, tocar el claxon para que alguien se mueva cuando conduces. Los conductores esto lo hemos vivido y lo hemos usado, ¿no? Nuestro comportamiento en esos casos también dice de nosotros, de la paciencia que tenemos
como un reflejo de la paciencia de Cristo, la paciencia de Dios para con nosotros. Si somos cristianos, si creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos de vivir como cristianos. ¿Y quién es el mejor ejemplo que tenemos de paciencia sino nuestro Dios? Que hasta incluso a sí mismo se satisfizo en su perfecta justicia, enviando a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados y no darnos 3 bofetones o aniquilarlos, que podría bien hacerlo. Ejemplos del amor. Amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Hemos de manifestar nuestro amor para con nuestros vecinos, y aun cuando en la escalera no nos digan hola. No debemos esperar a que ellos sean los que tomen la iniciativa del saludo, de la relación, de la cordialidad, simplemente de lo que llamamos una educación. Porque creo que a todos se nos ha enseñado que cuando entramos en un sitio y hay alguna persona en ese sitio, debemos de saludar, decir buenos días, buenas tardes, o buen día, como dicen los catalanes. Ya vale para todo, tarde, noche, mañana, vale para todo, no importa. Pero saludar. Lógicamente, si la estancia está vacía, no se lo vamos a decir a las sillas que no nos escuchan, pero a una persona que haya. Josué me saca casi todos los días, porque algunos no me dejo, a caminar. Y por el camino por el que vamos, pues nos encontramos con otra gente que está haciendo lo mismo. La mayor parte de esa gente, cuando te cruzas con ellos, o miran para abajo o para otro lado, pero no miran a ver si tú les saludas. Simplemente a ver si me dice hola, yo le contesto. Así que a veces hablas al aire, saludas al aire y oyes ahí un ruidillo, bueno, has saludado también. Yo no me he enterado muy bien, pero he oído un ruidillo. Las relaciones interpersonales son las más difíciles de las relaciones. Pero el Señor Jesús nos enseña a vivir nuestras relaciones como nosotros queramos que las vivamos. De ahí esa magnífica enseñanza del Señor: haced con nosotros lo que queráis que nosotros hagan con vosotros. ¿Tú quieres que la gente te salude en la escalera? Saluda tú. ¿Tú quieres que la gente te salude o ceda el paso? Hazlo tú también. Ayer estábamos en el hospital esperando obtener información sobre Macaria y ya nos íbamos a ir, y veo que entra una persona con un bastón y me retiro para que pase, facilitarle el paso a la sala de espera. No vi nada más que un bulto, vi una persona con un bastón. Cuando él me voy, me dice otra persona que había venido con él, su esposa, que no nos conoces. Pero entre las gafas que llevas y la mascarilla que tienes, no. Pues somos, mira, es Humberto y yo. Pues antes, cuando me he retirado, no es porque le conociera y cediera el paso, era para que no tuviera que rodearme, que yo tengo mucho volumen. Por esa cortesía me retiré para que el hombre pudiera pasar. Si esta mujer no me dice algo, yo no la saludo. Y puede quedarse pensando, hay que ver este David, que soberbio. Cuando estábamos en el banco, íbamos allí a visitarle, enseguida nos saludaba, pero ahora ya no nos conoce. Es cierto, no nos conocemos. A veces, supongo que os pasará como a mí, vemos un bulto, porque nos puede estorbar en nuestro movernos, pero no vemos una persona. Tenemos que prestarnos atención, yo me lo digo también a mí mismo, porque a mí me gusta que me saluden, y yo tengo que saludar a las otras personas. Simplemente. Vemos otra lección importante en este versículo. No solamente es el del maestro, Juan, sino también la lección de Andrés, el primer evangelista. ¿Os habéis fijado? Andrés conoce a Jesús, va a buscar a su hermano, parlón de él, le cuenta lo que acaba de vivir. No se lo guardó para él. No pensó, a ver si mi hermano me va a criticar ahora y me va a decir que estoy tururú. ¿Y quién soy yo para creérmelo todo? No dejó que le dominaran posibles prejuicios o miedos, sino sencillamente contó lo que había visto y había oído. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Le dice Andrés a su hermano, hemos hallado al Mesías. Dice el versículo 42 que lo trajo a Jesús.
No solamente le dio la información, sino le invitó a venir a donde estaba ese Mesías, esa persona que él había descubierto, con todo lo que conlleva. Y Simón, Pedro, Cefas, como queramos llamarlo, pues lo acompañó. Tal vez tú no dices, déjame ni de esas historias. Dejado estás. Eres libre y responsable de tus actos y de tus decisiones. Pero te convendría venir. Te convendría ver. Hoy hablaba con una persona que digo, ¿lees la Biblia? Hijo de creyentes, según me confesaba, según me decía. Bueno, no, yo abro, si me gusta lo leo, cierro los ojos, y si no me gusta lo cierro y abro por otro sitio. Yo, la Biblia no se puede leer así. Cuando ibas a la escuela, cada uno de tus compañeros abría el libro de texto por la página que le apetecía y luego el maestro hablaba de lo que le daba la gana. No, ¿verdad? Cuando hemos ido a la escuela o a la universidad hemos tenido que seguir un protocolo, un leccionario, y hoy toca la lección 2 y vamos a aprender a sumar, restar, con la técnica que pueda haber. La Biblia tienes que leerla, de principio a fin, pensando qué es lo que dice para ti. Si no, no sirve absolutamente de nada. Así que, ¿dónde encontramos la fuente de información para ser unos buenos cristianos? ¿Dónde encontramos toda la información que necesitamos para que podamos ser fieles testigos? Es en la Biblia, los Evangelios, en el Antiguo Testamento también, pero en principio y sobre todo para los menos dados a la lectura y al estudio, yo siempre invito a que sea en el Nuevo Testamento. Algunos recomiendan empezar a leer por el Evangelio de Juan. A mí me gusta más el de Lucas, me parece más divertido. Vaya cada uno. La cuestión está en que leamos con atención lo que el Nuevo Testamento, lo que los Evangelios nos revelan acerca de Jesús, de sus milagros y de todo lo que hizo. Luego ya leeremos la historia de viajes, que nos es el libro de Hechos. Y luego ya leeremos la otra doctrina que desarrolla lo que Jesús enseña en los Evangelios, como son las cartas de Pablo, Santiago, etc. Pero tenemos que empezar por algún sitio. No podemos ir picoteando. Tenemos que tener una rutina de estudio, de meditación, en qué es lo que aprendo yo aquí, en estas lecciones, qué es lo importante que yo tengo que retener, qué es lo importante que yo tengo que vivir. No es fácil. No es fácil. Lo advierto o os lo recuerdo, los que lo estáis también sufriendo en carnes. No es fácil practicar, vivir, escuchar a Dios en los Evangelios, porque me está dando detrás de las orejas cada vez que leo 3 frases, porque no soy perfecto, soy un gran pecador. Y gloria a Dios, que a un pecador como yo lo llamó, a un pecador como yo lo amó, y a un pecador como yo le hizo ser hijo suyo. Así que no importa cuán grande sea la iglesia a la que participes. Como pastor, quisiera ver 5.000 personas como mínimo convertidas, pero lo que hace nos queda demasiado pequeño y muy apretado. Es imposible. Bueno, que se reúnan en otro lugar. No soy el único maestro. Eso es malo, por cierto. Hay muchos maestros. Lo que sí que demando y aconsejo siempre es que cuando vayas a una iglesia, sea una iglesia en la que se predique la palabra de Dios. Que no se la adapte al auditorio, que no se hable de una persona, de un líder, porque no está en recomendar a los líderes, en recomendar la iglesia de la calle tal, o recomendar aquella otra que tiene un edificio magnífico, o aquella otra que se juntan 400, y luego no voy a conocer a nadie. Es que mejor una que se junten 30 y a lo mejor me puedo saludar cada día con todos, porque somos poquitos. El Señor sabe. Pero lo importante es que se predique la palabra de Cristo. Que se predique de Cristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no hay nada que se pueda añadir a la obra de Cristo. Él mismo dijo, consumado es. La obra está completa. Nada se puede añadir. Así que no busquemos argumentos propios para convencer a la gente de que lo que yo he creído de Cristo encontrado en la Biblia es lo mejor.
Cada uno debe buscar lo que sea mejor para él. Yo tengo que contarlo. Hace unas semanas, mientras iba hacia el centro de salud en Medina, desde donde había aparcado, vi una tienda que el único escaparate que tiene es una ventana y una reja. Y por esa reja asomaba una caja de fruta, paraguayos. Y el precio, 1,69. Yo había visto en los supermercados a los que suelo ir, paraguayos, más pequeños, y además por encima de 2 euros. Y se lo dije a mi hermana. Compré. Y se lo dije a mi hermana. Oye, he visto en esta tienda que tiene esta fruta y supongo que la demás pueda estar en línea. Y fue mi cuñada. Pero había que esperar mucho. Había mucha gente en la puerta esperando a poder entrar en ese local feo de por sí, pero que tenía una fruta apetecible, rica y además a un precio que me parecía más razonable que lo del supermercado habitual. No sé si todavía sería caro o ya era barato. Pero mi cuñado recibió el mensaje. Me dijo, no me espero. Prefiero pagarlo más caro en el supermercado o prescindir de esta fruta o de esta frutería. No me espero. Eso nos ocurre cuando testificamos. Hay gente que dice, no me espero, me quedo con lo que tengo, aun cuando sea menos bueno. Porque a todos nos cuesta rascar el bolsillo cuando vamos a comprar. Nos gustan las cosas buenas, pero que sean baratas. Al menos si a mí me gusta, yo pienso que a todos los demás también. Aun cuando en este caso requiere hacer un esfuerzo, que es un sitio al que no puedo ir en coche. Y eso es sumamente vago, pero merece la pena. Merece la pena. Esa buena noticia se la he contado a otras personas. Sí, yo sé cuál es esa tienda. Vale. Pero ni ha ido, ni irá a esa tienda, porque es una tienda fea. Y lo de local que os compartía antes, que a veces hemos tenido que escuchar aquí. Es una tienda fea. No es una tienda donde cojas el carro, sino que te despachan. No es una tienda donde cojas tú de la estantería lo que tú quieras, te lo tienen que dar. O es una tienda que no me gusta. Pues ha despreciado el buen mensaje del Evangelio, la buena noticia de una tienda donde hay fruta buena y a un precio razonable. Una vez más, insistir que hemos de vivir en cristiano y no necesitamos hacer un curso especial para contar lo que yo sé. Quien quiera saber más de lo que yo pueda contar, aquí está el libro de texto. Léalo usted, averígüelo usted, compare lo que usted conoce a la luz de la Biblia y tome la decisión que a usted le convenga, lo que usted quiera tomar. No necesitamos ir a la universidad. Ninguno de los discípulos de Jesús fue a ninguna universidad, simplemente le escuchó y le vio. Y eso que escucharon y eso que vieron fue lo que contaron. Y así muchas personas se acercaron a Dios buscando a aquel que comprendía perfectamente sus corazones. E insisto una vez más, ejemplo tenemos en Cristo, ejemplo os he dado. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que nos enseña a amar, a esperar, a hablar, a denunciar aquello que es incorrecto, aun cuando sea hablando contra las paredes. A veces nos ocurre que damos una tertulia, comentamos o criticamos las decisiones de nuestros gobernantes, lo ilógico que son muchas de sus recomendaciones, y no arreglamos el país porque nuestra tertulia no llega la voz a ninguna parte. Pero entre los que hemos estado ahí hemos aprendido una cosa: a pensar, a razonar y a valorar las cosas de la vida. Y son muchas las que tenemos que valorar cada día. Así que aprendamos de Andrés, de Juan, cuando dice su nombre, MacArthur dice que sí, que es Juan el evangelista, quien va detrás de Jesús a escucharlo, a buscarle en su casa, a ser sus discípulos, a ser sus apóstoles después. Y recibieron el reto a través de una simple frase: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. 5 frases cortas
profundas, podamos también retar, aunque nos tilden de locos, a aquellos que están cerca de nosotros. Que estén en nosotros.